Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda masterclass. Como sabéis, la semana pasada, el martes pasado, tuvimos una primera masterclass sobre videojuegos y hoy vamos a hablar de televisión. Vamos a hablar del presente de la televisión, pero también del futuro más inmediato. Sabéis que estas masterclass sessions, en principio, las hemos organizado pensando en nuestros alumnos de máster y doctorado, pero sabéis también que están abiertas a todos los estudiantes de la facultad. Veo aquí muchos alumnos míos que no son ni de máster ni de doctorado, pero sois todos bienvenidos. Sabéis también que quienes queráis un certificado de asistencia podéis firmar en la hoja de firmas para que os podamos dar ese certificado. Y bueno, simplemente yo ya voy a dar la palabra. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, ambos expertos en televisión, y la sesión la va a conducir el profesor Alberto García, que es quien va a presentar a nuestros invitados de hoy. Adelante, Alberto. Gracias, Alberto. Bueno, buenos días. Pues la verdad es que es un verdadero honor estar aquí coordinando esta mesa porque la televisión ha formado parte de toda mi trayectoria profesional desde hace ya pues muchos años y tener la oportunidad de hablar del presente y del futuro de la televisión cuando realmente el presente está en una situación desconcertante, no lo sabemos. No entendemos muy bien todavía qué es la televisión, dónde va a estar, cuáles son los modelos de negocio. Todos estos temas tendremos que hablar a lo largo de la presentación, de la masterclass, y tanto desde el punto de vista pues de lo que son pues el modelo de negocio, lo que es los contenidos, es decir, situar el contexto de la televisión tanto en el presente, y ya vamos a intentar entender ese presente para tratar de explicar lo que va a ser o lo que creemos que por dónde puede ir el futuro de la televisión. Yo creo que esta masterclass tiene las personas adecuadas, tiene las personas además muy importantes. Hablar de José María Huerta y hablar de Roberto Gómez pues es hablar de dos personas con una trayectoria que, como os voy a presentar, que vais a entender a lo que me estoy refiriendo. José María Huerta es ingeniero de telecomunicación y abogado, que tiene perdonad porque no estoy muy acostumbrado al tema y tiene amplia experiencia como asesor en las tecnologías y áreas del derecho relacionadas con la regulación nacional e internacional de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y los medios de radiodifusión y televisión. Ahora mismo es el director del Gabinete Jurídico Huerta y Asociados, donde desde 1983 presta asesoramiento a empresas y consultoras relacionadas con la radiodifusión y el sector audiovisual, las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, pues en los aspectos de los que vamos a hablar hoy, de la televisión digital terrestre, la difusión y distribución de radio y televisión por satélite, la reglamentación sobre el servicio de televisión digital y el marco regulatorio de las nuevas redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Espero no haberme olvidado nada, que lo tengo aquí bien apuntado para que no se me olvide nada. Desde 1973 hasta el año 2008 trabajó en Radio Televisión Española, pues desempeñando diferentes cargos, entre ellos el de director técnico de Radio Nacional de España, concretamente desde los años 99 a 2006, y en el año 2006 hasta el 2008 fue miembro del Comité Técnico de la Unión Europea de Radiodifusión y también miembro del Grupo de Brujas, conformado por todos los radiodifusores europeos dedicados a la emisión internacional de canales de televisión. Por tanto, tenemos esta visión de un ingeniero, de una persona dedicada a todo lo que tiene que ver con regulación y normativa, que realmente nos va a aportar un punto de vista que creo que va a ser muy interesante. Roberto Gómez, por otro lado, es otro punto de vista de la televisión, creador de contenidos, él es realizador, es licenciado por la Universidad Complutense, compañero vuestro, realmente, licenciado por la Universidad Complutense, y además técnico en realización de audiovisuales por el CEU. Lleva ya más de 15 años, aunque lo veáis tan joven, lleva ya más de 15 años trabajando en esto, con lo cual, esto de las petacas, ¿verdad? Ahora mismo trabaja en La Sexta como realizador de informativos, con lo cual va a trasladar o va a traernos aquí otro punto de vista
de lo que es la televisión, de cómo están cambiando los sistemas de producción o los modos de producción, que realmente lleva una evolución pues imparable desde hace 8 o 10 años. Creo que no se ha cambiado, cada año es una... en el mundo de la televisión. También además por otra parte él es director y productor de iMedia Producciones, que es una empresa de desarrollo de proyectos audiovisuales, de creación de contenidos, de producción, postproducción, de además asesoría integral de imagen para televisión, cine y publicidad, vídeo corporativo, institucional, documentales e internet. También espero no haberme olvidado de nada de lo que a lo que os dedicáis. Bien, también ha trabajado pues en MediaPro como realizador de programas y realizador de informativos y director de ventas y director de eventos en Global Events, y también en postproducción como director de postproducción en agencias de publicidad, que también pues nos va a traer esa visión de esa integración cada vez mayor entre lo que es el mundo de la televisión y el mundo de la publicidad, cómo es necesario ese complemento natural entre ambas para conseguir modelos de negocios pues emergentes que están surgiendo ahora, y ha trabajado en agencias como McCann, como Remo, como Saatchi & Saatchi. Para esas agencias, vía productora, pero sí, ha trabajado para esas agencias. Bueno, pues una vez presentados los ponentes, pues el formato que queremos es el mismo que empezamos la semana pasada, y que creo que bueno, pues que es muy interesante, porque de lo que se trata realmente es de que vosotros participéis en esta presentación, que seáis verdaderamente los que conduzcáis con vuestras preguntas, con vuestro interés, conduzcáis los temas de debate o los ejes, la línea de debate que queremos que se hablen aquí. Nosotros hemos preparado unos temas generales. José María quiere hacernos una pequeña introducción al principio, porque creemos que es conveniente contextualizar el tema de debate. A partir de esas líneas, a partir de esos, o por cada uno de esos puntos, pues tenéis la palabra para en cualquier momento, con solo levantar la mano, os pasaremos el micrófono, haréis la pregunta y de alguna manera pues nos centraremos en aquellos puntos que tengan más interés para vosotros. Ya digo que nosotros hemos preparado una serie de temas globales, pero no tenemos por qué abarcarlos todos. Hemos sido, yo creo que algo bastante extensos en nuestros temas. En concreto hemos preparado 8 temas de debate, pero nos podemos centrar en aquellos que os resulten de mayor interés. ¿De acuerdo? Voy a empezar dando la palabra a José María Huerta para que nos haga esa pequeña exposición introductoria. Muy bien. Gracias. Bueno, ante todo, Alberto, muchísimas gracias por vuestra invitación a participar en esta sesión de televisión. Y nada, me siento muy orgulloso de estar aquí con vosotros y dedicaros todo el tiempo que queráis. Incluso al final de la presentación tenéis mi correo electrónico en el que libremente me podéis preguntar cualquier otra cuestión que hoy se os haya olvidado. Empezamos, si queréis, introduciendo un poco cuál es la evolución de las plataformas de distribución o de difusión de televisión, y vemos cuál es la evolución de cada una de esas y cuál es la que apunta un poco más a cambiar y a romper, digamos, el esquema actual de la televisión. En las presentaciones tenemos ahí las distintas plataformas, están evolucionando todas. En primer lugar tenéis la TDT. La TDT es lo que se conoce como el modelo de radiodifusión terrenal, el modelo broadcast, ¿no? Está evolucionando, como veremos después, y tanto las propias redes como los servicios que se están dando por ellas. Es bien cierto que no en toda Europa el modelo es el mismo, porque en broadcast en Europa, la radiodifusión broadcast en Europa la recepción no es tan mayoritaria como en España. En España es un caso atípico, como Italia, donde la mayor parte, casi el 80% de la recepción se hace por broadcast. No es así el caso de Alemania, donde están prácticamente abandonando lo que es el modelo broadcast, y en otros países, digamos, europeos. Pero en España todavía se mantiene y está evolucionando, y os contaremos las noticias más recientes sobre cómo está cambiando. Después, en el satélite,
Efectivamente es una plataforma enorme de distribución porque cada día hay más satélites, las compañías de satélites están lanzando, para el próximo año creo que hay previsto 40 satélites, hay unos 200, para que tengáis una idea, hay unos 200 satélites en órbita ecuatorial y funcionando, y luego hay otros 3.000 cacharros todavía ahí en el aire que están como chatarra, ¿no? Pero bueno, hay unos 200 satélites, cada uno de ellos puede tener como 50 transpondedores, es decir, repetidores, y cada repetidor pues puede transmitir como unos 20 canales de televisión. Eso os da una idea de la magnitud de cobertura y de canales que hay de distribución por satélite. La evolución, pues ya lo he comentado. Las compañías de satélite hay muchas, entre ellas está Hispasat, que es la octava compañía del mundo, es una compañía europea, y el propósito es lanzar nuevos satélites para cobertura de América, sobre todo en el Amazonas. El cable es una plataforma también tecnológica de distribución. Ha evolucionado desde la distribución analógica por cables coaxiales a la distribución por fibra y por ADSL, utilizando los pares que hay actualmente antiguos, pero la evolución es también hacia utilizar esas redes de cable no solo para distribución de televisión, sino para otros servicios, digamos, de telefonía. Lógico es que la evolución de esas redes de cable también vaya hacia el mundo IP y a la distribución IP. La fibra óptica, pues ya lo he comentado, es la alternativa al cable. Todos los cables efectivamente tienen una capacidad bastante limitada actualmente, de un determinado número de canales, digamos 20 o 30 canales de televisión, mientras que la fibra óptica prácticamente es ilimitada, es casi infinita. Podemos transmitir petabytes de información por ahí, porque la fibra óptica lo que hace es transmitir, no transmite señales eléctricas, sino que transmite es luz. Y se transmite a través de un pequeño conductor que es una fibra que transmite la luz y que su tamaño, para que veáis un poco la magnitud, es del tamaño de un cabello humano. Eso es una fibra y por ahí podemos transmitir fácilmente 100 megabytes, pero sin ningún problema. La fibra óptica no solamente es un cable, sino que es un mazo de cables, un mazo de fibras, donde cada fibra pues puede transmitir, como os digo, 100 megabytes sin ningún problema. Si multiplicamos esa capacidad utilizando diferentes colores o longitudes de onda, pues eso se multiplica, y si multiplicamos el número de fibras, pues eso alcanza una magnitud prácticamente casi infinita. Se está utilizando prácticamente para la distribución, sustituir todo el cableado de las redes actuales de cable, y también para las comunicaciones interoceánicas, las transmisiones entre ciudades. La distribución capilar ya incluso llega hasta los hogares, esa distribución de fibra, y digamos ahora mismo es el backup de muchos satélites. Digamos, las compañías grandes, por ejemplo la Unión Europea de Radiodifusión, aparte de tener su propia red de distribución por satélite, utiliza principalmente la red de fibra y tiene el satélite como reserva a esa red de fibra. No obstante, las redes de fibra son muy seguras, normalmente se hace por circuitos redundantes que van por caminos diferentes y prácticamente el fallo en una fibra es prácticamente nulo. La IPTV es la distribución, utilizando esos cables, esas fibras ópticas, es la distribución de televisión utilizando el protocolo de Internet. Sabéis que Internet comenzó no ahora, sino en los años 60, cuando el Departamento de Defensa americano intentó crear redes sensibles a fallos, y ha evolucionado pues no tan lentamente como pensamos, porque efectivamente hasta los años 80 no se introdujo los primeros protocolos que funcionaban adecuadamente, pero con el avance de las redes ADSL en los años 90 tuvo un empujón importante, y después ahora ya en los años 2000 con las redes de fibra óptica, pues digamos es el camino natural para la distribución a los hogares de televisión. Llegar al usuario final con el streaming que necesita y con la velocidad que necesita. Es decir, tenemos que tener cerca del usuario, muy próximo al usuario, en la última milla, digamos casi a 1 kilómetro de distancia del usuario, unos servidores que nos permitan conocer qué terminal se nos ha conectado, qué es lo que nos pide y en qué tipo de formato, qué sistema operativo utiliza, si es el iOS o es Android o cualquiera de los que utilizan las distintas Smart TV, y adaptar ese flujo a ese terminal. Con lo cual hay que contar con esas redes de distribución y con el acuerdo con los operadores. Digamos, el éxito de Netflix no
no se basa en meter muchos canales y tener una biblioteca enorme, no, se basa en tener un acuerdo con el operador de Estados Unidos de forma que de alguna manera prime la transmisión de sus contenidos o garantice más o menos con cierta calidad sus contenidos. Pasamos, si quieres. Ahora surgen las preguntas que un poco de forma atrevida y para provocar a la audiencia, pues hemos pactado que os vamos a plantear. La primera de ellas es si está muerto el modelo tradicional de televisión. Es algo que tenéis que juzgar vosotros. Yo entiendo que es una amenaza muy grande y que el modelo tradicional de televisión, lo que es el modelo broadcast y el modelo de distribución normal por cable está bastante tocado. Puede durar 5 años o algo más, pero está bastante tocado. ¿La tendencia cuál es? Pues ir a redes, modelos híbridos, es decir, que el operador del broadcast se asocie con el de IPTV, formen lo que es la televisión híbrida y además le añadan el OTT. Es decir, que haya unos contenidos por los que pague, que sean muy efectivos en costes, por lo que pague el usuario, pague muy poco dinero y además esté satisfecho con la calidad que se le brinda. La segunda, si pasamos, el futuro de la TDT, si desaparecerá la TDT en el año 2030. Aquí tengo que deciros que, bueno, en algunos países seguro que sí. En Europa seguro que va a desaparecer. En otros, posiblemente en España, se mantenga. Quiero que sepáis, aquí es lo que os comentaba antes, hay un informe que se llama el informe LAMI, que encargó la Unión Europea, la Comisión Europea, a una comisión conjunta de radiodifusores y operadores de telecomunicación. Ese grupo se llamaba Grupo de Alto Nivel, no llegó a un consenso y entonces el presidente lanzó a su propio riesgo un informe que se llama el informe LAMI. El informe LAMI es un informe personal. Y lo que ha hecho la Comisión Europea ahora es abrir una consulta pública para ver si se ratifica ese informe LAMI. El informe se cerró el día 12 de este mes y la Comisión Europea tiene que analizar ese informe. Ese informe lo que viene a decir son 3 cosas, 3 puntos fundamentales. Primero, garantizar hasta el 2030 la radiodifusión de los radiodifusores, es decir, tal como lo conocemos, garantizar las licencias, prácticamente coincidiría con el plazo que las licencias, con que termina el plazo de las licencias actuales en España, y de alguna manera se garantiza a radiodifusores que no van a estar tranquilos hasta el 2030 para que puedan hacer siguiendo inversiones por lo menos hasta ese año. Esa es una de las conclusiones del informe LAMI, garantizar hasta el 2030 las expectativas que tienen los radiodifusores actuales. La otra característica del informe LAMI es que en el año 2020, 2 años arriba o 2 años abajo, se producirá la introducción de los operadores de telefonía móvil en la banda de 700. Es decir, que en el 2022 deberíamos dejar ya libre esa banda de 700. Eso es lo que apunta tanto el informe LAMI como los propios grupos de trabajo que hay en la Comisión Europea. Y la tercera característica que dice el informe LAMI es que en el 2025 pues, se analice de nuevo toda la situación y se tomen decisiones. Es decir, en el 2020 entrarán los operadores de telefonía móvil en la banda de 700, en el 2025 se replanteará toda la situación haciendo un nuevo estudio y en el 2030, y hasta el 2030, como mínimo hasta el 2030 garantizar la televisión lineal o de radiodifusión tal y como la conocemos. Pasamos, si quieres. En cuanto a los contenidos de TV, es una pregunta también para provocar, es si encontraremos la casi totalidad de los contenidos en Internet. Pues efectivamente en Internet hay mucho y Netflix tiene una biblioteca enorme. Cada vez estos operadores de OTT, que no son los Netflix, sino hay varios, hay unos 5 o 6, el principal es Netflix, pero habrá una cantidad ingente de contenidos. ¿Serán suficientes para satisfacer las necesidades del ser humano de nuevos conocimientos? Pues no lo sabemos, es una pregunta que planteamos. ¿A qué precio? Bueno, esto es una pregunta interesante. Para que tengáis una idea de cómo está operando Netflix, en Europa está ofreciendo estos servicios entre 8 y 12 euros. En España, quizá porque Wacky está ofreciendo a 6,99, ha dicho que lo va a ofrecer a 7 euros ese servicio.
Digamos, comparado con el servicio de Movistar, que son 60 o 70 euros, pues hay una gran diferencia. Pasamos a otra pregunta para provocar un poco el debate: si este será el fin de las productoras y si quedarán algunas, y cómo se podría hacer rentable la producción de contenidos. Por último, pero bueno, eso quizá lo podemos debatir al final. La publicidad de televisión, ¿qué cambios tendrá en los próximos 5 años? ¿Y qué ingresos vendrán de OTT comparado con los de la publicidad actual? Pues esto es un poco la evolución, cómo va a evolucionar el modelo de televisión bajo demanda comparado con el de televisión lineal. En función de cómo cambie ese modelo de consumo de televisión lineal y consumo bajo demanda, pues seguramente y seguro que va a cambiar la publicidad. Entonces, algunas de las pistas para calcular cuántos ingresos vendrán de OTT y cuánto vendrán de tal, lo vamos a ver a continuación. Hay algunos informes que hace Edison, tiene un observatorio, digamos, y que vemos a continuación. Nos van a dar pistas de cómo va a evolucionar la publicidad en esos dos tipos de mercado, ¿no? Podemos pasar. En principio, la publicidad en TV tenemos que considerar pues que el número de usuarios va a cambiar radicalmente. Netflix actualmente en el 2015 tiene 60 millones de suscriptores, pero lo que prevén es que, por el crecimiento que tiene actualmente, es que en el año 2020 tengan 200 millones, de los cuales 60 estarán en Estados Unidos, pero en el resto del mundo tendrán 140 millones de suscriptores. La siguiente dato para ver cómo va a evolucionar. Nos vamos a referir todo a 5 años a vista, es decir, al año 2020. En el 2020, digamos, el tiempo en el cual el usuario va a ver los canales bajo demanda y los canales lineales se va a repartir al 50%. Estos son datos de Edison en un informe que se llama el imperativo IP. Digamos que en el año 2020 prácticamente el mercado está repartido al 50%. 50% bajo demanda o plataformas OTT y el 50% el modelo lineal actual. Otro dato es que pues cómo se van a recibir esos programas. Entre los distintos elementos que tenemos para ver los programas de televisión, los más cómodos será el Smart TV en el salón y después una segunda pantalla, pues el tablet, el smartphone e incluso el smartwatch. ¿Por qué os he puesto aquí la smartwatch? Porque cuando Apple decidió introducir el smartwatch, de alguna manera dedujo, lo hizo porque llegó a la conclusión de que el mercado no estaba preparado para el Smart TV. De alguna manera, Apple, que sabéis que es una de las mayores innovadores mundiales, con el iPhone, con todos los cacharros que nos ha ido vendiendo, pues se inclinó más por el smartwatch que por la Smart TV. Eso significa que en el Smart TV todavía no está muy claro pues la estandarización y todas sus características. En el 2020 veremos que la transmisión IP a través de Internet, pues tendremos como 50.000 dispositivos conectados, de los cuales 15.000 millones serán capaces de recibir vídeo. Esto significa una cantidad de usuarios tremendo viendo vídeo constantemente y que el tráfico en las redes de móviles va a crecer fundamentalmente por las redes, por esos contenidos de vídeo. Es decir, que va a haber 15.000 aparatos disponibles para consumir vídeo y otros y el tráfico se va a incrementar en esas cantidades tan tremendas. Pasamos. También en el mundo broadband, es decir, en el mundo de banda ancha, en el año 2020 prácticamente el 90% de la población mundial estará cubierta por móviles en banda ancha. Y en los fijos, en la banda ancha fija, prácticamente serán 1.000 millones de hogares conectados.
Por supuesto, ya no existirá en el 2020, se pretende que no existan los grabadores personales en casa, sino que todo eso se hará en la nube que tenga el propio operador de contenidos. Pasamos. Hemos dicho que el tráfico se incrementará 10 veces y que el tráfico, ya no hablamos de petabytes, sino que en el año 2020 el tráfico mundial pues será de 20 exabytes, lo cual es una cantidad monstruosa de bits circulando continuamente. El vídeo representará en el año 2020 prácticamente el vídeo en los móviles el 50% del tráfico, o sea, prácticamente tendremos en el Smart TV el 50% y en el móvil el otro 50%. Pasamos. En el 2020 la tecnología IP será la predominante, la transmisión IP, y los suscriptores serán 200 millones. Y en los países que digamos que no tienen redes ahora mismo, la transmisión y se va a llegar a través de esas redes móviles, en lugar de redes fijas, vamos a llegar a esos suscriptores a través de redes móviles, pero todo va a ser IP. Esto, el poder llegar a todo tipo de receptores y todo tipo de usuarios y todo tipo de contenidos, eso solamente se puede hacer actualmente a través de redes IP y de protocolos IP. En el 2020 prácticamente el modelo aplicable será el modelo OTT para todos los que se quieran dedicar a esto, a este negocio de la televisión, y incluso los servicios de pago de televisión también tienen que introducir esta tecnología OTT si quieren llegar a determinados usuarios. Tienen que tener. Un poco la experiencia, la calidad de experiencia. Hay dos conceptos aquí, un concepto tecnológico que es la calidad del servicio, que prácticamente es una calidad técnica, y otro es un concepto que vais a encontraros en el futuro, que es la calidad de la experiencia, es decir, la satisfacción que uno logra después de ver una serie de televisión a través de un operador. Yo, por ejemplo, vi hace unos días el último capítulo del Ministerio del Tiempo, lo vi a través de la web de televisión. Y bueno, pues la verdad es que no era perfecta. Se paraba en algunos momentos, si volvía atrás también se paraba. Es decir, que no salí muy satisfecho con esa experiencia. Ese es el concepto, más que el concepto puramente técnico, es el concepto de cómo queda satisfecho el usuario cuando está viendo un medio de este tipo. Por ejemplo, la web de Radio Televisión Española no es satisfactoria. Sin embargo, si nos vamos a la web de la BBC, pues el reproductor que tiene, el ePlayer, que lo lleva desarrollando mucho tiempo y es una OTT, pues es bastante más satisfactorio. Otro dato para conocer cómo se va a distribuir un poco la publicidad en el año 2020 es que la demanda se va a desplazar de forma que se va a equilibrar el contenido entre más o menos también el 50% en lineal y el 50% en bajo demanda. Tenemos dos datos para conocer cómo se va a ir repartir la publicidad. Uno, que la demanda la demanda de contenidos se va a repartir entre bajo demanda y lineal al 50%, y otro dato es que se va a repartir al 50% en móviles y al 50% en un receptor fijo. Con ese dato yo creo que se puede llegar a una conclusión que no es muy arriesgada, aunque siempre es muy difícil predecir el futuro, en que la publicidad dentro de 5 años se va a repartir también al 50%. El 50% será la publicidad para bajo demanda y el otro 50% será para lineal. De ese tanto por ciento, una parte será el 50% será para móviles y el otro 50% será para fijos. Es decir, es un criterio bastante conservador, es decir, al 50%, dentro de 5 años, todo se habrá repartido al 50%. Yo creo que estamos acabando ya. Sí. Hay dos preguntas claves. También para provocar el debate, si está asegurado el anonimato de la audiencia. En este caso, si entráis en la web de Wacky TV y veis y aceptáis las condiciones y pues veis cuáles son las condiciones para aceptar el servicio, se os ponen los pelos de punta.
porque de alguna manera ya estos sistemas de OTT están tan distribuidos incluso mundialmente. Waki está comprado por una productora japonesa, de forma que los distintos servicios que tiene la plataforma de Waki TV, como son los de estadísticas o como son los de gestión de clientes, pues lo tienen otros países que no están en España, con lo cual la pequeña seguridad que tenemos en España con la ley de protección de datos se pierde cuando salimos a países fuera de España. Eso lo advierte las condiciones del servicio de Waki, ¿no? Diciendo, no se exime usted de toda responsabilidad de lo que le pueda pasar a usted si efectivamente en sus datos de consumo o sus datos personales los conoce personas que pueden hacer mal uso de ellos. Eso viene dado porque cuando una persona se conecta a una red de este tipo, está dando información de qué tipo de terminal está usando. Cuando se registra, se están registrando a través de las cookies cuánto tiempo está en un servicio determinado, qué tipo de contenido se está utilizando. Y bueno, aunque posiblemente el distribuidor de OTT solamente tenga esa información estadística sin conocer cuál es la persona, lo cierto es que el proveedor de servicio sí conoce la IP de esa persona y sí conoce el nombre y domicilio de esa persona. Con lo cual, todo eso al final se puede unir y perder esa responsabilidad. ¿Existirá la posibilidad de bloqueo de la publicidad? Pues otra pregunta más para vosotros. Yo creo que va a ser muy imposible, porque normalmente cuando estas plataformas te ofrecen un servicio, te obligan de alguna manera a aceptar esas cookies y sobre todo en esas cookies lo que interesa, que es vender la publicidad, va a ser imposible bloquearlas. Muchísimas gracias a todos. Si tenéis cualquier pregunta después de este debate, pues ahí me tenéis en esa dirección de correo electrónico. Gracias. Nada. Bien, pues vamos a ver. El objetivo, el planteamiento del debate. Espera, que no se te oye. Vale, pues la introducción que nos ha hecho José María. La introducción. ¿Ahora? Sí. La introducción que nos ha hecho. Bueno, pues yo sigo hablando porque no parece que no hay. La introducción que nos ha hecho José María es una introducción que nos ha dejado pues un panorama lo más real posible, vamos, además con datos de hace 3 días. Sí, del último trimestre y del 17 de abril. Eso digo, o sea, que lo más ajustado a la fecha de hoy posible, con lo cual tenemos absolutamente todos los datos. El debate se centra en todos estos grandes temas que hemos planteado. Esperamos ahora que os he introducido muy bien cada uno de los temas. El interés de cada uno de vosotros pues tiene que ir, y creo que son temas cruciales, y creo que todos seamos expertos, seamos estudiantes, o quizás el público en general se está planteando de una manera o de otra estos temas. Digamos que es un tema muy vivo en la sociedad, porque está cambiando absolutamente nuestra relación con los contenidos, nuestra relación de comunicación entre personas, con nuestra relación de comunicación entre empresas, con lo cual es un debate pues ya digo, vivo. Y hay otro punto de vista, que es el punto de vista de lo que es la producción, que va a hacer una pequeña introducción Roberto, con el ánimo de que luego pasemos a un debate, que cogéis vosotros la palabra y ya planteéis vosotros vuestro punto de vista y hagáis las preguntas pertinentes pues aquí a nuestros invitados. Vale, hola a todos, ¿qué tal? Antes de nada, agradecer al Capuno, a Alberto y a Marcel su llamada. Vamos a bajarme un poco, estoy un poco alto. Su llamada para acudir aquí a esta masterclass. Voy a ser un poco breve porque si no nos va a dar tiempo a interactuar y a que nos preguntéis todo lo que queráis, ¿vale? También agradecer a José María porque ha sido espectacular todo lo que ha contado. Si os habéis fijado, no tenía ningún tipo de guión. Brutal, me ha parecido brutal el análisis que ha hecho, buenísimo. Resumiendo mucho, hasta hace 2 días, como quien dice, la televisión, un poquitín más, a lo mejor me lo llevo al terreno de España, trabajábamos con 2 tipos de televisiones, ¿no? Una televisión generalista y una televisión temática. Por el uso que le estamos dando nosotros, bueno, por el uso que le está dando la gente a la televisión actualmente, la televisión pasa por una evolución obligatoria, ¿no? La televisión, creo, bajo mi punto de vista, que tiende
a morir o a asociarse. Entonces, yo apostaría porque el futuro, claramente, según ha explicado José María, pasa por un matrimonio de conveniencia entre lo que es la televisión actual y el medio interactivo, ¿no? Y lo que es Internet, ¿no? Todo pasa por ahí, la televisión IP, o sea, la televisión tal y como la entendemos nosotros ahora, como un canal TDT que a ti te llega a casa, tú te conectas, lo ves, evidentemente que terminará muriendo en un plazo muy breve de tiempo. Hace aproximadamente un mes Google publicó un análisis en el cual se veía el uso a nivel mundial de televisión y de Internet, de contenidos audiovisuales por Internet. La televisión solo se podía igualar al uso de la red de Internet en contenidos audiovisuales entre la franja horaria de 7 a 8 de la mañana y de 20 a 22 horas de la tarde. Entonces, bueno, esto nos da una idea de hacia dónde evolucionamos en función de contenidos. La situación actual, ¿dónde estamos? Estamos ante el tercer modelo de televisión, ¿no? Como os he comentado antes, tenemos televisión generalista, televisión temática, y hoy en día nos encontramos ante el germen del tercer modelo de televisión, ¿no? La televisión interactiva. En función del contenido que un espectador quiere ver, ese contenido que quieres ver, te llegará un tipo de publicidad dirigida hacia ti. A nivel técnico nosotros estamos en ello, en Estados Unidos están mucho más evolucionados que nosotros y bueno, básicamente es esto. O existe una convergencia plena entre la televisión tal y como la entendemos nosotros aquí ahora en España y lo que es el uso de las redes, o la televisión tiende a desaparecer. Roberto, sí. En lo que es la producción de contenidos, lo que es la manera en la que se están creando esos contenidos, estas nuevas tecnologías, estas nuevas plataformas, todo este nuevo entramado pues empresarial, de modelo de negocio, de relación de las operadoras de telefonía que se meten a cambiar su estrategia, incluso su filosofía de existencia, ¿en qué lo estáis notando a la hora de producir contenidos? Es decir, ¿cómo vosotros estáis creando o estáis pensando en nuevos formatos? Si eso influye a la hora de pensar en hacer un programa mucho más específico, no buscando a lo mejor la audiencia global, sino una audiencia más específica que sea más fiel. Es decir, tanto a la hora de pensar en nuevos formatos como a la hora de producir esos nuevos formatos o incluso formatos ya existentes, si está cambiando este nuevo panorama que se está planteando. A nivel de formatos, creo que en este país tiene que pasar por una evolución, ¿no? Os voy a contar una historia y os voy a poner un ejemplo muy claro de ayer mismo, que tuvimos una reunión con el director de comunicación de una caja rural, de un banco bastante importante en este país, ¿no? Nosotros estamos trabajando con una televisión autonómica. A nivel de contenidos, tenemos un contenido, vamos a tener un contenido en esa televisión. Entonces, estamos ofreciéndole a diversas marcas un branding content, una ventana, para que redirijan su comunicación a través del branding content en nuestro programa de televisión. ¿Qué ocurre? El branding content en este país lamentablemente no crece o no está tan evolucionado como en Estados Unidos o como en otros países de Europa, ¿no? Ayer mismo en esa reunión, lo que os comentaba, el director de comunicación me decía, bueno, es que aquí en marketing lo que quiere mi director de marketing, lo que quiere el director es que directamente antes y después de nuestro programa de televisión, por el cual a ti te vamos a pagar, lo que quiere es que salga un cartón. Lo que quiere es que salga un cartón con el nombre de nuestra marca, tanto a principio como a final. Entonces, yo como un poco promotor de los contenidos branding content, como promotor defensor de que la marca lance un mensaje atractivo para atraer al consumidor, para mí esto es una cuestión muy negativa, ¿no? Porque estamos cerrándonos las puertas a nuevos contenidos, a contenidos que llevan una publicidad y una limpieza, ¿no? Y una pureza implícita en ese contenido que estamos ofreciendo de entretenimiento y que lamentablemente las marcas ahora mismo no nos están dejando desarrollarlo de la manera que nos gustaría.
Los contenidos estamos intentando venderlos de esta manera a día de hoy. Otra cosa es que nos dejen. Y sí, eso es importante. Y además, y además, José María, hay una cuestión que tú has planteado y que creo que es importante, que es el tema de la privacidad de datos, el tema de cómo se está creando una nueva forma de interactuar, de coger esos datos que incluso vienen de la propia visión del contenido. Es decir, no nos olvidemos que hay 4 grandes empresas en el mundo que actualmente no son operadoras de contenido, no son medios o compañía de medios, que son Google, Amazon, Microsoft y Apple, que realmente su función o su finalidad es una muy diferente a lo que tiene que ver con el tema de producción de contenidos con medios. Sin embargo, están viendo la capacidad o que a partir de ese consumo de datos, de esa creación de ese contenido, se pueden generar mucha información, el Big Data famoso que tú has estado hablando de la nube, porque la nube en el fondo es donde se van a alojar esos contenidos y donde se van a generar los datos que van a necesitar luego las empresas para crear esos contenidos específicos, para la programación personalizada, claro, que es a lo que yo iba. Entonces, ¿cómo ves tú que estas empresas, grandes empresas, incluso pues aquí en España nos has puesto el caso de Telefónica, nos has puesto el caso de Yombi, incluso A3 Media, es decir, o Mediaset, que tienen cada una su plataforma? Pues ¿cómo ves tú que no tanto lo que es la normativa o la regulación o la visión más empresarial desde el punto de vista de la regulación y el modelo de negocio, sino también relacionado con el tema de los contenidos? Es decir, ¿eso está afectando a la manera de que ellos entienden la forma en la que hay que crear contenidos específicos, o siguen viendo o se sigue viendo que la televisión tiene que ser esa gran plataforma de búsqueda de grandes audiencias de masas, o un poco que nos introduzcas en este punto? Sí, bueno, digamos, en el mundo TT lo que se prevé es que además de esa programación para masas, exista una programación personalizada para cada individuo, pero va a seguir existiendo esa programación para masas. Eso está estudiado y está definido así. Además, existirá la programación especializada, es decir, a una persona que nos esté viendo habitualmente, el operador va a conocer perfectamente cuáles son sus costumbres, cuáles son sus usos, y va a tener un motor de búsqueda que le va a ofrecer inmediatamente a la vista y en la pantalla, no una EPG donde va a poder ver qué programas hay a tal hora, tal, sino, mire usted, le estamos ofreciendo esto que sabemos que a usted le gusta. Es una programación especializada. Y además se lo va a ofrecer en el tiempo que a él le interesa y en el momento que le interesa. Es decir, a unas horas le dirá una cosa y a otras horas le dirá otra. O sea, es tal el volumen de conocimiento que adquiere el operador a través de esas cookies y de esos registros cada vez que entra, que bueno, es ilimitada digamos, el poder que está en manos de ese operador, y mucho más si después le habilitamos, como en el caso de Wacky, a que podamos interconectarnos pues a través de las redes sociales, o que le demos nuestra password o nuestros modo de conexión a las redes sociales. Va a conocer perfectamente quiénes son nuestros amigos y le va a ofrecer a nuestros amigos lo mismo que nos está ofreciendo a nosotros. Bueno, y ahora os toca el turno a vosotros. La televisión, vosotros sois ahora mismo consumidores, estáis formándoos para trabajar en televisión, tenéis trabajar en televisión como una posibilidad bastante real. Yo os quiero plantear y os quiero pasar el micrófono para que planteéis vuestra experiencia. ¿Cómo es vuestra experiencia de consumo en televisión? Es decir, plantearla aquí como una manera de entender todo esto que estamos explicando. ¿Quién? Bueno, y podéis plantearnos también preguntas un poco más, a lo mejor, el terreno técnico, laboral, el día a día, si queréis, que gustosamente os podemos contestar. Vale. Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Francisco Pinto. Y bueno, en cuanto a la pregunta que ha lanzado Alberto García, pues bueno, comentar que mi idea sobre la televisión actual es la que viene siendo desde años atrás. No sé si es debido a las susadichos crisis, pero que bueno, tanto productoras como canales televisivos se agarran, digamos que van a tiro hecho sobre proyectos que ya vienen de Estados Unidos. Y digamos que mi idea sobre la televisión de un futuro sería una televisión más creativa, con contenidos más creativos e innovadores. Porque soy de las personas que pienso
que innovar es apostar por un futuro mejor. Y actualmente en España, por lo menos en el sector televisivo, no se innova. Yo estoy totalmente de opinión. acuerdo con lo que comenta Francisco. Te puedo decir que a día de hoy yo no entiendo un corte publicitario en la televisión, o sea, porque hay otras maneras de llegar y de inversión por parte de las marcas. Creo que es lo que os comentaba antes, creo que se podría llegar a desarrollar no un corte publicitario, no un patrocinio cultural como Televisión Española, sino un poco más fomentar la imagen, ¿no? El valor de marca, ¿no? Que nosotros tenemos un producto audiovisual muy bueno, en ese producto audiovisual hay marcas que invierten y con eso, con esa satisfacción, ¿no? Con esa satisfacción que a ti te genera ese contenido que tanto te atrae, tú ya estás reforzando tu imagen de marca. No es necesario que hagas un corte publicitario de 10-20 segundos y fragmentes un producto audiovisual. No sé si... Sí, en esa línea, pero bueno, ampliándola un poquito más, ejemplo, el típico programa de cocina, sale un programa de cocina y salen luego 40 como setas. Sí. Porque no se innova y vamos a hacer programas, por ejemplo, de cine para apoyar, respaldar el cine español. Hoy en día no hay riesgo. No hay riesgo porque tal y como estamos, está la cosa como para arriesgar. Se me ocurre, por ejemplo, tenemos el programa de versión española en la 2, vale, muy bien, muy bonito, está bien. Pero, por ejemplo, no sé, apostar, por ejemplo, por una especie de programa concurso televisivo para fomentar precisamente el cine español. Que, no sé, yo por lo menos lo he hecho en falta. O, por ejemplo, programas musicales también en esa onda. Pero bueno, por ejemplo, el cine español, que siempre, pues, digamos que siempre nos estamos lamentando que el cine español está en un segundo plano, pues respaldarlo a través de la hermana pequeña que sería la televisión, pues creando un programa televisivo, un programa concurso que sea atractivo, tanto para patrocinadores como inversores y para el propio sector cinematográfico. Las televisiones a día de hoy se enganchan al factor económico y en una televisión casi a día de hoy manda más el advertisement, manda más el tema publicitario de ingresos, casi que más que el contenido que llevas en tu televisión. Claro, es lo que he hecho en falta, que sí, que disponemos de mucha tecnología, disponemos de muchos medios, cada vez tenemos más personal artístico y personal técnico preparado, pero yo pienso que falta lo principal, lo esencial, que es la creatividad, porque luego viene la ondarada de Estados Unidos con sus nuevas series, sus nuevos programas, y nos sentimos pues apabullados. Cuando aquí a lo mejor no se da rienda suelta, o pues ya sea por intereses económicos o por falta de oportunidades, realmente a la creatividad española, que es muy potente, porque por ejemplo el sector publicitario es de lo más demandado, lo mejor visto internacionalmente. Sí. Entonces, bueno, simplemente en esa onda, que creo que la televisión española en general tiene falta de carencia de creatividad, o no se apuesta por los nuevos valores. Totalmente de acuerdo. Bueno. Y bueno, puedo aprovechar para que tenía dos preguntas hacia... Sí. Quería preguntar, ¿en qué consiste y cuándo está previsto que se emita la TDT2? ¿Cuándo se emita la TDT2, la nueva generación de TDT? ¿Para cuándo está prevista que se emita y en qué consiste? Te refieres al sistema de DVB-T2, ¿no? Sí. Sí, digamos, esa es una evolución, va a ser una evolución natural posiblemente de la televisión broadcast. Ahora mismo lo que es el Ministerio de Secretaría de Estado de Televisiones no tiene ningún plan para introducir la DVB-T2. Con esto que ha hecho, con estos 16 más 9, 25 canales que tiene ahora mismo, más los autonómicos, considera que es suficiente, y además, como en el futuro va a tener menos espectro, posiblemente no haya hueco para meter la DVB-T2. Si de alguna manera los difusores quieren empezar a introducir contenidos 4K, se necesita mucho más espectro. Para poder meter esos contenidos 4K, efectivamente hay que evolucionar el sistema. El sistema de este DVB-T, el TDT actual, solamente te permite meter 3 programas HD en un múltiplex. Si queremos meter un canal 4K, se lleva todo el múltiplex. Es decir, solamente podrías emitir un programa 4K con un múltiplex. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es evolucionar pues a otros sistemas, como ha hecho en el Reino Unido y en Italia. Es meter esa nueva codificación de DVB-T2 en lugar de DVB-T, y además eso es la codificación del canal, cómo se transmite. Pero además de eso, cambiar el sistema de compresión. Ahora mismo la alta definición se está transmitiendo con MP4. Hay ya otro sistema ya estandarizado y en funcionamiento, que es el MP5. Se llama H265 o High Efficiency Audio Video Codec, ¿no? Eso sería la solución para poder meter más canales de más calidad en el futuro. Pero como te digo, ahora mismo el Ministerio está pensando que con el espectro que hay posiblemente no haya para más. Si en el futuro
esa solución va a ser muy difícil con el espectro que queda. Además, hay que tener en cuenta que el espectro que queda, esos 224 MHz, si ya descontamos los de la banda de 700 porque está perdida, lo que queda 224 va a ser muy justo para meter la VT2. Algún hueco habrá y posiblemente podamos ver dentro de 10 años, no antes, posiblemente después del 2025. Si el cambio de la banda de 700 se produce en el 2022, pues posiblemente en el 2025 se piense en un cambio de codificación al DVB-T2 o posiblemente dentro. Esto de las normas de televisión y estándares, aunque es un riesgo muy grande, prácticamente cada 4 o 5 años se produce un nuevo estándar que produce la mejora de un 20 o un 30%. Este es el caso de VT2. Posiblemente en el año 2022 ya el VT2 esté superado y encontremos otros sistemas IP, por ejemplo, para poder introducir ahí otros sistemas de compresión más amplios. Pero posiblemente antes del 2022 seguro que no. Pero entonces, desde el punto de vista de los fabricantes de televisores, suena un tanto contradictorio, porque cada vez hay más parque de televisores de 4K. Se está empujando, se está apostando por esta tecnología. Sí, correcto. Digamos, lo que es los Smart TV, prácticamente todos van a venir preparados para 4K, pero el 4K lo vas a poder ver porque te va a llegar por fibra o te va a llegar por internet, por esas OTT. Por broadcast no te va a llegar. A través de Netflix, cuando se marque Netflix en España, podría ser la ocasión de disfrutar de 4K. ¿Cómo? Cuando se marque Netflix en España en septiembre. Sí, posiblemente cuando entre Netflix en España, digamos, son los OTT los que están empezando a producir y a ofrecer servicios 4K, incluso también los operadores de IPTV clásicos como es Movistar. Por esa vía que prácticamente por fibra es limitado el contenido, digamos el ancho de banda, pues por ahí sí te va a llegar el 4K. Por broadcast, por radiodifusión, por televisión clásica no te va a llegar seguro hasta el 2020, si es que llega, vale. y no muere antes. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Víctor García y he estado trabajando en el departamento de proyectos de una productora también importante, de Cuarzo, de la productora Ana Rosa Quintana, y trabajé bastante tiempo también en televisión. Y en cuanto a lo que ha comentado el compañero, ¿no?, de la creatividad en cuanto a los formatos televisivos y tal, creo que es un problema que parte más de las televisiones que de las propias productoras, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, presentábamos, no sé, del orden de 50 o 60 formatos televisivos al año. Muchos de ellos eran nuevos, de creación propia. Bueno, bajo mi punto de vista, los programas que presenta Cuarzo no son demasiado punteros, ¿no? Pero bueno, presentábamos formatos de creación propia, pero al final las televisiones lo que hacían era apostar por, en este caso, Antena 3 o 4, que tuvimos bastante contacto con ellos, apostaban por formatos que directamente venían del extranjero, ¿no? Que tenían una cuota de pantalla muy significativa en el extranjero o que habían estado muchos años de emisión y tal, porque, como decía Roberto, lo que se prima es el valor económico, ¿no? El que una inversión sea rentable, en el que tú puedas venderle a tus inversores en publicidad que ese programa va a tener una cuota de pantalla y que van a poder rentabilizar sus inversiones publicitarias. Entonces, creo que eso a la larga, y esto viene a colación con la pregunta que quiero hacer, creo que a la larga, a medida que se vaya modificando el ecosistema mediático, ¿no?, que es lo que está ocurriendo ahora, con todas las nuevas series, los nuevos formatos televisivos que está viendo y tal, creo que sí que se podrá apostar por una serie de contenidos diferentes que atraigan también a los anunciantes, ¿no? Y en ese sentido quería hacer una pregunta, ¿no? Porque tal y como se está modificando todo esto, ¿no?, que al final vamos a tener una televisión ad hoc, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿cómo va a afectar eso a la publicidad convencional? Es decir, ahora mismo lo que decía también Roberto o lo que hablabais antes, ¿no?, si va a morir la publicidad convencional o no. Ahora mismo en la publicidad en televisión se basa en el corte publicitario o en el patrocinio específico, ¿no?, al principio o al final del programa, con la tira de loguitos de la gente que lo patrocina y tal. ¿Cómo va a afectar eso que tú puedas elegir tu propio programa, que evidentemente no te lo quieras comer con publicidad porque a nadie le apetece que le corten la serie, la película, el contenido, el partido de fútbol o lo que sea, ¿no? A nadie le interesa
que le corte la publicidad. ¿Cómo se va a adaptar los anunciantes a ese nuevo paradigma? Yo creo que, como ha explicado José María antes, todo es en función de cookies. O sea, tú con una cookie puedes detectar en qué momento has parado incluso tu visualización, en qué momento la has retomado, a lo mejor incluso hasta qué momento has repetido de esa visualización, a qué hora lo has visto, cuántas veces lo has visto. La televisión, el futuro de la televisión va a eso, no va al modelo publicitario actual que tenemos aquí. Yo creo que va un poco más a que la publicidad va a ir dentro de... Entonces, cuando estés viendo tú la televisión del futuro, vas a ser consumidor de ciertos contenidos y únicamente la marca que a ti te vende el contenido de televisión se ocupará de coger las marcas que a ti te interesan y ofrecértelas. Resumiéndolo mucho, yo creo que es... Incluso podrás interactuar o tener interactividad con esa publicidad. Claro, eso es. Sí. Lo que le interesa a la marca es que su consumidor esté contento, vamos, es fundamental. Y yo creo que el modelo actual de la publicidad tiene que evolucionar en este país a eso. Actualmente, ¿por qué no lo hace? ¿Y por qué a nosotros, productores de contenido de branded content, por qué no nos dejan crecer? Pues no te sé decir, pero hay mucha rigidez al respecto de la publicidad convencional. Cuando nosotros, como productora de contenidos branded content, nos vamos a marcas a ofrecerles nuestro contenido, nos topamos con que estas marcas trabajan directamente con centrales de medios. Claro, yo lo que les digo, no, mira, es que a mí no me hace falta una central de medios. O sea, yo con mi producción te ofrezco un espacio en televisión gratuito, entre comillas, no a nivel de lo que vale la publicidad, con un contenido muy atractivo y muy potente, para que tú atraigas a tus consumidores así. Pero lo que os contaba antes, ¿qué ocurre? Que te vas a reunirte con directores de marketing y te dicen, no, es que mi marca lo que le interesa es que salga un cartón en el que ponga programa patrocinado por Banco Santander. Entonces, el futuro pasa por esa evolución en la dirección de marketing, y el futuro pasa porque nosotros desde aquí, con nuestros contenidos, desde aquí, desde nuestras productoras, desde nuestros trabajos, cambiemos la visión y vayamos como productores directamente a esas marcas, no saltándonos, sino ofreciendo también el servicio de central de medios. Evidentemente no tendremos la amplia visión de la central de medios, no manejaremos a lo mejor el tema de prensa, radio, televisión, pero tu mensaje le va a llegar, te aseguro que tu mensaje como marca le va a llegar a tu público. Yo lo veo así. No sé, José María. Sí, bueno, yo creo que el modelo de publicidad general va a seguir existiendo, también el modelo particularizado, pero el principal medio de financiación de estas nuevas televisiones o agregadores de canales y de contenidos va a ser la suscripción. Eso no quita que después en esa suscripción haya un modelo mixto, incluso de publicidad o de emplazamiento de productos o de lo que quieras, ¿no? Pero posiblemente vayamos a un modelo mixto. Habrá unos canales gratuitos que ahí te meterán toda la publicidad del mundo, otros menos gratuitos por los que pagas y ahí tendrás menos restricción, y unos premium donde no tendrás publicidad pero estás pagando ese servicio. Funciona, ¿no? Sí. Yo quería comentar que hasta ahora estamos hablando pues de hábitos de consumo de ficción, de publicidad, pero a mí lo que me preocupa es el tema de la información. O sea, los medios de comunicación, que eran el cuarto poder porque ofrecían información a la sociedad, la producción de información, ¿quién va a ser responsable de la producción de esa información? ¿Qué hábitos, en qué plataformas vamos a poder acceder a esa información? Y si esa información es producida por grandes multinacionales, ¿qué es lo que nos espera? No lo sé. Si desaparece la televisión como tal, ¿cuál va a ser el hueco en el que se va a situar la información como tal? Sí, hombre, yo creo que habrá dentro de los canales que te van a ofrecer, pues va a haber canales de informativos, de noticias y canales incluso de información del tiempo, de todo tipo temático. Y serás tú quien a tu juicio juzgues si esa plataforma o ese canal que te están ofreciendo pues merece tu confianza o no. Supongo que no habrá solo un canal de noticias, tendrás varios canales de noticias. Creo que en tu propia pregunta venía un poco implícita la respuesta. Todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos
cómo funciona el poder, no en este país, sino en el mundo, en la globalización. Todos sabemos que todos tenemos que responder ante un jefe supremo, ante una marca, ante una empresa, y es lo que hay. O sea, fácil aún, ¿no? Es decir, no sé, antes era... Ahora es más fácil todavía cuando se instaura este modelo. Que viene una multinacional con suscriptores. Yo creo que lo que va a hacer la televisión del futuro, la televisión IP, lo que va a ser tener otros canales, no generalistas, no las grandes televisiones o los grandes grupos. Tú podrás ser consumidor de un pequeño grupo de comunicación que te ofrezca una serie de contenidos atractivos a nivel informativo y a nivel de entretenimiento. Si quieres consumirlos, eres libre de hacerlo. No tienes por qué. Yo creo que lo bueno de la tecnología y lo bueno del futuro de lo que nos va a traer es no solo el acceso a los dos grandes grupos audiovisuales y al grupo público audiovisual y luego a las autonómicas. Creo que lo bueno de esta televisión que viene en el futuro es que tú puedas elegir quién te lanza ese mensaje, teniendo en cuenta que todos los mensajes obedecen a una dirección. Todos. Siempre. Hola. Hay un tema que se ha tratado, que es este de los sistemas estadísticos para medir qué tipo de contenidos consume cada consumidor. Y que, bueno, yo por lo menos me alegro bastante de que creo que el camino es bastante largo, ¿no? Quería preguntaros a vosotros. O sea, que por ahora el sistema funciona bastante mal. Es decir, tanto YouTube como todos los sistemas que detectan tus tipos de consumo normalmente funcionan por fórmulas muy sencillas, que es si has visto un contenido sobre romanos, te vamos a ofrecer otro tipo de contenidos con temática de romanos. Si has visto, o sea, suelen ser muy, muy simples. O si has hecho una búsqueda en la casa de libros sobre cierto autor, pues o usan las palabras del título o títulos del mismo autor, y realmente los consumidores son mucho más complejos que eso, ¿no? No siempre consumen de esa manera ni se repiten tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino que pensáis que van a utilizar para las nuevas fórmulas para mejorar este tipo de sistemas? Bueno, hay un estudio muy reciente hecho por una consultora donde preguntaba a los usuarios o a las compañías que difunden contenidos qué pensaban de esos medios estadísticos de recogida de datos y qué uso hacían de esos medios. La verdad es que el resultado que lo han publicado es muy confuso. Digamos, prácticamente las compañías no sabían qué hacer con eso, no sabían utilizar las herramientas, o no tenían las herramientas adecuadas, o no tenían ni siquiera personal para analizar esas herramientas. Digamos, es un mundo que está todavía en mantilla. Seguro que hay ya grandes grupos trabajando en hacer paquetes especializados para tratar eso y hacer unos motores de búsqueda adecuados, pero llegará en la medida que lo paguen ese servicio. De hecho, hay compañías especializadas en esas estadísticas, pues con el tiempo va a mejorar increíblemente. De hecho, es fundamental el conocer cuál es el máximo tiempo de audiencia de los contenidos. Un ejemplo clásico es el de los canales para adultos. ¿Sabéis cuál es el mayor tiempo de audiencia? ¿Cuál es el horario de más prime rate para esos canales de adultos? Os quedaríais sorprendidos. Es el horario de trabajo. O sea, la gente se dedica, cuando está trabajando, a ver los canales de adultos. Y eso es el resultado del análisis de esas cookies. Es sorprendente, pero es así. No es el fin de semana, ni es por la noche, no, es el horario de trabajo, el pico. Hola, vamos a ver, habéis dibujado un panorama en el que efectivamente la televisión va a evolucionar, va a cambiar muchísimo de aquí a muy poco tiempo. Y bueno, os encontráis en un centro, entre comillas, productor de futuros profesionales y además de futuros inmediatos. A mí me gustaría saber, sobre todo los que estáis trabajando, en el caso, por ejemplo, de Roberto, que es director de iMedia Producciones y está trabajando a pie de La Sexta también y en diferentes proyectos,
qué habilidades realmente son las que va a necesitar el futuro profesional, es decir, los jóvenes que están aquí trabajando ahora o estudiando y formándose, qué habilidades van a necesitar cuando se presenten en vuestras empresas y digan quiero trabajar con vosotros. ¿Qué realmente es lo que vosotros vais a exigir de ellos o qué capacidad mental o qué capacidad organizativa tienen que tener estos muchachos? A ver, a nivel técnico necesitáis una formación también. Yo salí de aquí en el año 2006. Previamente a mi paso por aquí ya había pasado por una formación profesional de grado superior y ya comencé a trabajar ahí. O sea, yo los 5 años de carrera los compatibilicé trabajando desde abajo. Nunca pensé que iba a llegar, la verdad que en el camino nunca pensé que iba a llegar a ser realizador. Empecé tirando cables, haciendo 8s en unidades móviles y bueno, yendo a comprar pintura de ayudante de producción. Pero no dejéis de lado, o sea, intentar esforzaros al máximo, no dejéis de lado, fundamentalmente en las televisiones cuando vayáis se os va a pedir un nivel audiovisual de conocimientos medio elevado y un nivel muy alto a nivel técnico un nivel muy alto, lamentablemente es la realidad, es lo que se os va a exigir, sobre todo soluciones rápidas, porque la televisión de hoy en día es de un consumo muy rápido. Entonces, muchas veces nosotros durante el directo, yo como realizador o con mis ayudantes, tenemos que sortear marrones impresionantes para que a vosotros el mensaje desde casa os llegue de la mejor manera posible. No sé si más o menos. Estamos, digamos, el futuro es un mundo interdisciplinar, digamos, donde las personas que van a trabajar en este medio van a tener que conocer de marketing, van a tener que conocer de estadísticas, van a tener que conocer de publicidad, de cómo situar esa publicidad en los momentos más indicados, de acuerdo con esas estadísticas, porque luego está el problema técnico, pero el problema técnico, al final estas empresas OTT no quieren saber nada del problema técnico, al final van a pactar con un operador tecnológico, algunos posiblemente se metan dentro de marcas ya establecidas, pero hay otra opción que es meterse dentro de una banca blanca. Hay plataformas blancas, por ejemplo la de Celnes, que antes Abertis Telecom, es una plataforma blanca donde tú sigues manteniendo tu nombre y sigues manteniendo tu marca, y estás utilizando una plataforma de OTT, pero al usuario le llegas con tu propia marca, no estás metido dentro de Netflix ni dentro de Movistar ni nada, eres tú, eres Antena 3 o eres Mediaset, la 4, la 5 y tal. Esta posibilidad existe y de hecho está funcionando en muchos países. No solo aquí en España, Abertis Telecom tiene ese centro aquí en Madrid, en Tres Cantos. Es una plataforma OTT que de alguna manera está apoyada por Nagra Kudelski, que es quien pone toda la infraestructura de paquetes para controlar la gestión de derechos, para controlar las estadísticas, para controlar la facturación. Digamos, son un socio tecnológico que pone los medios y los equipos y el centro de proceso de datos y la nube y la ingesta de esos contenidos y la transcodificación y toda esa parte técnica. Otras empresas que se dedican a todos esos paquetes que van a gestionar ese medio, como he dicho, las estadísticas, los propios estudios de marketing, el propio control de facturación, el control de las claves, y todo eso va asociado a quién, pues a un agregador de contenidos o a un radiodifusor que van a utilizar esa marca. Pero es una marca blanca, digamos, no va a aparecer el nombre de Abertis Telecom ni el nombre de Nagra Kudelski, va a aparecer el nombre del operador que quiera utilizar esos servicios. Puede ser RTV, puede ser Antena 3 o puede ser la 4, la 5, quien sea. Una de las preguntas que planteábamos al principio, que planteaba José María, era si las productoras iban a desaparecer. Yo creo que no. Yo entiendo que posiblemente las productoras pasen a ser la mitad de lo que son ahora, y entiendo que nosotros, tú como profesional, nosotros como profesionales, lo más seguro que en un futuro pasemos a ser productora y pasemos a producir nuestro propio contenido, ya que las tecnologías nos dan esas armas para poder hacerlo. Y nos dan esa creatividad
no está saliendo adelante, no está viendo la luz, ¿no? Hola. Ahora, que estáis hablando de experiencia de audiovisual y tal, y bueno, quería comentar que yo desde hace años yo creo que ya dejé más la televisión tradicional para usar Yombi o ahora Movistar Series o el uso doméstico, simplemente DVD, para jugar un poco con tus reglas de a la hora que yo quiero y tal. Y entonces mi pregunta es si creéis que con este acceso a páginas legales de suscripciones, con suscripciones muy baratas de menos de 10 euros, creo que estáis diciendo 6,99 o así, van a bajar el uso de la piratería, o si no, o si creéis que no va a tener ninguna relación. Sí, digamos que tiene relación. De hecho, Netflix se ha introducido en toda Europa. El año pasado se introdujo en Francia y en Alemania, y no se introdujo en Italia y en España precisamente por los problemas de piratería. O sea, hasta ahora que no resuelven los problemas de piratería, pues no se meten. De hecho, hasta octubre de este año no se va a meter Netflix en España. Y el precio un poco depende también de la piratería que exista en el país. Os asombraríais el uso que se hace incluso de esos canales de OTT. Alguien que con una cámara captura esa imagen del televisor o del propio conector HDMI y la redistribuye como puede y como quiere, ¿no? De hecho, pues se utilizan otros sistemas como puede ser marcas de agua o reproducir el número del abonado. O sea, hay un problema muy grave con la piratería y todas estas empresas se lo piensan antes de meterse en esos países. Pero por lo menos significa que hay un mercado, ¿no? Si se acabara con la piratería, daría acceso a muchos beneficios para... O sea, es una buena y mala noticia de alguna manera, ¿no? Sí. No, sí, yo quería... para que os dierais cuenta del nivel tecnológico, ¿sí? que evidentemente José María nos cuenta y nos avanza y nos dice a lo que vamos a llegar. Yo os quería contar una pequeña anécdota, ¿no? de dónde estamos, o de dónde estábamos hace 2 días. Sabemos que yo soy buen usuario de Smart TV, ¿no? Me gusta mucho la Smart TV y modo salón, ¿no? de mi empresa, ¿no? Creo que funciona muy bien y creo que te lanza una publicidad muy cortita y es muy amable y pienso que la plataforma Salón también de Radio Televisión Española funciona muy bien. Te llega sin cortes, una calidad aceptable, pero hasta hace 2 días estamos hablando de que aquí en este país empezó a emitir una señal HD, ¿no? Y a todos nos llegaba en casa la señal HD. Bueno, pues para que sepáis, esa señal HD hasta hace 2 días que nos llegaba realmente no era HD, era un app converter que nos convertía la señal que salía de nuestros controles de televisión. Esa señal salía de nuestro control de televisión en una señal SD, pasaba por un compresor que la transformaba en HD y lo único que hacía era repetir líneas, y tú en tu casa, por el ancho de banda de emisión, simplemente lo veías un poquito mejor, lo veías un poco más en la calidad en la que se estaba produciendo, pero realmente no era una señal HD, realmente no. Y esto pasaba hace 2 días. Llevo trabajando en un control HD desde hace un año. La producción en mi plató sí es HD, pero mi producción de noticias no es HD, por ejemplo. En un futuro muy próximo vamos a llegar a esa producción en HD. Entonces, vamos muy lentos a nivel tecnológico, vamos llegando y en un futuro lograremos que la convergencia entre televisión e internet sea real y la piratería yo creo que sí que bajará y podremos acceder a muchos contenidos de manera económica, entre comillas, y podremos ver realmente lo que queremos ver en televisión. No, evidentemente lo que ha comentado antes José María, que sí, que las televisiones generalistas van a seguir existiendo, y más aquí, y más en nuestro país, donde el consumo es lo que es. Pero bueno, quería daros este ejemplo de cómo se trabajaba hasta hace 2 días en la producción de contenidos. Yo también aquí en este punto quería introducir una cuestión que yo creo que es vital, el tema de la piratería. La piratería, lo que estamos viendo, realmente yo creo que la primera pregunta, que si el modelo tradicional de televisión está muerto, creo que más o menos lo hemos finiquitado aquí. Yo creo el modelo tradicional como modelo tiene que evolucionar a un modelo híbrido, y añadiendo OTT, por supuesto. Exactamente, con lo cual ya introducimos un nuevo factor, que es el factor de Internet, introducimos el pago por contenidos, es decir, cómo rentabilizamos esos contenidos, y ahí la piratería tiene mucho
no tendría nada que decir, pero está en un país como España, además, que estamos en listas negras incluso, que negociamos para no pertenecer a esas listas negras con los distribuidores, con los grandes productores, pues es importante. El caso de Netflix es el ejemplo paradigmático. Entra en Europa, no entra en España, porque España es un ejemplo de cómo no se debe consumir contenidos para poderles rentabilizar. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la producción, la piratería se está traduciendo en que realmente somos capaces de ver productos con baja calidad técnica, somos capaces, mientras que sean gratis, es decir, pero en el momento que pagamos por cualquier cosa, queremos que tenga la mayor calidad posible. Eso lastra, porque claro, para hacer una producción de una calidad 4K, pues se necesita no solamente una cámara 4K, se necesita toda una infraestructura montada en torno al 4K, es decir, que es muy costosa para las empresas. Con lo cual entramos en una contradicción, una doble contradicción en ambos sentidos, aquí en un modelo como el español, claro, ¿no? Lo que pasa es que la ventaja de las OTTs es que son capaces de transcodificar esas señales, esos contenidos, de forma que se adapte a la capacidad que tiene la infraestructura del usuario. Es decir, le va a mandar a una velocidad que sabe que va a garantizar un resultado satisfactorio para el usuario. Claro, eso es efectivamente, yo creo que esa es la clave. Lo que estamos viendo en el fondo es que la televisión que queremos para el futuro, o quizás a lo mejor ya las plataformas de distribución de contenidos, más que entenderlo como televisión tal cual, ¿no? Sino plataformas, agregación de contenidos, exactamente, o agregadores de contenidos, exactamente lo que pueden ser contenidos en directo, lineales, bajo demanda, cualquier cosa. Exactamente, o sea, lo que se te ocurra. Es decir, lo que estamos viendo es que tanto en la producción de contenidos creemos que va hacia la personalización. Es decir, tenemos que producir para determinados, independientemente de que haya, y sobre ese tema ahora sí que me gustaría hablar sobre, que habláramos un poquito más, programación generalista, que haya una programación generalista que se va a mantener, asociada a eventos. Y hoy es un gran ejemplo de lo que sería programación generalista, grandes eventos, un gran partido de fútbol, por ejemplo, ahí el deporte tiene mucho que decir, el fútbol en concreto, ¿no? Bueno, pues lo queremos ver con la mayor calidad posible. Estamos hablando del 4K, está también la televisión en 3D, que es otro es un concepto más abandonado, quizá ahora mismo está aparcado. Exactamente, más a largo plazo, pero bueno, como pasó en su momento con la realidad virtual, y ahora está volviendo a desarrollarse para videojuegos, es decir, que son tecnologías que se prueban, se aparcan. Hace 2 años estaban de moda y hace un año no se hablaba de ellas. Exactamente, pero bueno, digamos que lo que queremos es estos grandes eventos, programación generalista, lo queremos con alta calidad, o sea, es decir, la producción de contenidos queremos la personalización. Las empresas cada vez, yo creo que para rentabilizar, para producir, para tener capacidad de crear, de tener viabilidad económica, y que las empresas o que las grandes marcas pues inviertan en ellos, necesitan que de alguna manera a través del Big Data que hablábamos antes, de la información, de cómo se gestiona eso, pues a lo mejor ahí no solamente es el periodismo el que va a gestionar la información, sino que son las grandes marcas las que les interesa crear información o líneas de información, y ese acercamiento con los usuarios pues va a crear modos de relación más personalizados entre las marcas y esos usuarios a través de la creación de contenidos. No sé si me he explicado bien en esta última parte. Bueno, pues y además tenemos lo que estamos viendo, que también incluso el propio profesional, que sois vosotros, decía Roberto muy acertadamente, y también José María, en el sentido que la interdisciplinariedad es un factor fundamental. Total. Es decir, nosotros mismos vamos a ser incluso nuestra propia productora, ¿no? Que decía. Es decir, que al final vamos hacia algo, el contenido personal, podríamos definir. No sé si quería saber vuestra opinión y también la vuestra, es decir, si pensáis que esto es así, si preferís este tipo de, o sois más conscientes de que es ahí donde vamos, es decir, que preferís, demandáis más un contenido más asociado a vuestros gustos y que no os importa aceptar la política de cookies para que os sigan en vuestra navegación, para que tengan información y os puedan ofrecer contenidos ajustados, o no, o al contrario, es decir, que esto os parece una intromisión y no queréis llegar a esto, ¿no? Incluso pues no queréis ni siquiera que se perfeccione, en el sentido
de películas de romanos o películas de otro tipo, ¿no? Bueno, pues primero vuestra opinión, si os parece, y después... Yo, la verdad es que no he entendido muy bien tu pregunta. Sí, bueno, la pregunta es simplemente, o sea, ¿qué os parece que si vamos hacia ese realmente, o sea, ese contenido personalizado, por decirlo de alguna manera? Por supuesto, un contenido personalizado. En todas las facetas de lo que es el contenido. La clave de estas empresas están en ofrecer al usuario, al abonado, lo que quiere ver en el momento que lo quiere ver y no fuera de ese momento, y no fuera de esos contenidos. Esa es la clave del negocio, ofrecer lo que el usuario quiere ver en el momento que lo quiere ver. Eso es lo que tiene valor añadido para el usuario y para el abonado. Y en cuanto a la formación, pues coger una formación tan amplia como sea posible en todos los aspectos relacionados con la producción de medios, con el marketing de medios, con la publicidad. Eso es digamos, mi recomendación. Os vais a encontrar en unas empresas que van a necesitar conocimientos de todo tipo, especializaciones de todo tipo. Quizá el menos sea el técnico, digamos, de distribución. Eso será una plataforma que se comprará o se alquilarán redes a terceros o será tu propia red. Pero es un problema que te va a solucionar o una consultora, si eres suficientemente grande, o el propio pequeño operador con sus propios medios. El resto del negocio es vuestro. El resto de los contenidos, de la relación de contenidos y cómo se gestiona a los clientes es responsabilidad vuestra. Roberto. Poco que añadir a lo que han dicho, la verdad. O sea, muy poco que añadir. Vosotros seréis en un futuro dueños de los mensajes que queréis ver. Y directamente yo creo que la publicidad pasará a no agrediros, como muchas veces está haciendo ahora, ¿no? Que de repente tú eres consumidor de un tipo de contenido y a lo mejor solamente te llega publicidad de ese tipo de contenido. Bueno, pues debido al análisis que harán tema de cookies y demás, ese contenido, esa publicidad que te va a llegar a ti va a ser menos agresiva y va a ser incluso a lo mejor hasta más atractiva para ti como consumidor. Al fin y al cabo, yo soy de los que piensa que todo en esta vida es marketing, lamentablemente o acertadamente, pero es la realidad. En esta vida todo es marketing, a nivel televisivo e incluso a nivel personal. ¿Vosotros? ¿Podéis el micrófono? A ver, hablando de que todo en la televisión es marketing y todo eso, ¿no sería un buen paso adelante? O sea, bueno, creo que esa es mi opinión, de que los canales de televisión de por sí como que dejen de existir y sean más productoras con distribuidoras, porque yo creo que el futuro, no de aquí a 5 años, pero sí de aquí a 20, 30 años, es plataformas como Netflix que te ofrezcan todos los contenidos según tus gustos, te den recomendaciones y tal. Entonces, eso, al fin y al cabo, el canal de televisión por sí mismo está abocado a morir. Y claro, ahora tenemos plataformas, por ejemplo, tenemos A3 Media, tenemos Mi Tele, tal, pero son cada uno de sus contenidos. No hay ninguna que te ofrezca todo el espectro, aunque pagues un poco más. Entonces, ¿por qué que yo sepa, no hay ningún esfuerzo por unir todo eso? ¿Hay alguna razón o alguna razón de que se siga teniendo el canal como marca, como...? Eso es, digamos, la perspectiva de negocio que tenga el radiodifusor. Hay un ejemplo muy claro y muy reciente, que es el de RTL, Radiodifusión de Luxemburgo. Es un grupo muy fuerte en Alemania de radiodifusión, tiene muchos canales de televisión. Ha decidido en Alemania no emitir en broadcast, sino dedicarse también al mundo de distribución y a vender sus productos, y sobre todo meterse en empresas de redes multicanal, empresas típicas como pues, belleza, moda, estilo de vida. Invertir en ese tipo de empresas es una decisión empresarial, pero el futuro yo creo que puede ser seguir el ejemplo de RTL, Radio Televisión Luxemburgo, que es un grupo alemán muy fuerte, con muchas emisoras, y que pues está invirtiendo en tantas y cuantas empresas puede de este tipo de multicanal, o sea, empresas que distribuyen canales nicho, incluso nichos de nichos. Yo creo que todo tenderá a converger finalmente.
queramos o no, desde las grandes televisiones, nuestro mantenimiento, ¿no?, de la televisión entiendo que pasa por converger con actualmente los consumidores, que el consumidor actual, como os he dicho antes, el análisis que nos ofrecía Google hace aproximadamente un mes era que el máximo consumo estaba en la red. Claro. Entonces, entiendo que todo tenderá a converger. Sí. En función de contenidos, los contenidos han ido evolucionando desde los años 80 hasta la actualidad. Ahora mismo estamos ante un poco el boom de los programas informativos de entretenimiento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues quizás entre otras cosas porque son fáciles de producir, ¿no? Son atractivos para un espectador medio, son fáciles de producir y posiblemente más económicos, ¿no?, que una gran serie de ficción. Pero bueno, hemos pasado por momentos, ¿no? A lo mejor el momento de las telenovelas en los años a finales de los 80, momento de la sitcom en este país, ¿no? Como a mediados de los 90, el boom de los reality shows, ¿no?, en el inicio del año 2000 con la aparición de Gran Hermano en Telecinco. Hoy en día, como os he comentado antes, el boom de los formatos informativos. La televisión, creo que el siguiente paso que va a dar va a ser hacia el espectador. Debe de ser así se lo demandamos nosotros, ¿no?, como espectadores, ¿no? El siguiente paso es directamente es preguntarte a ti directamente qué te interesa ver. Si no, la generalista entiendo que está destinada a morir. Si nosotros desde nuestros trabajos no sabemos qué podemos ofreceros, difícilmente podremos subsistir, porque trabajamos con publicidad, al fin y al cabo, con impactos publicitarios. Los GRPs son fundamentales. Entrar en los perfiles públicos de Mediaset, como estos días están realmente muy inflados, ¿no?, por la capacidad que han tenido con sus grandes series desde el lunes, ¿no?, con la que se avecina, enfrentándose a Vis a Vis, y ayer o antes de ayer creo que fue, programas en los que Mediaset ha metido un corte publicitario de aproximadamente 14 minutos, A3 Media no lo ha metido. La cantidad de GRPs, de impactos publicitarios que ha conseguido Mediaset con su programa ha barrido a nivel comercial, no a nivel de contenidos, a nivel de contenidos. Posiblemente el otro contenido sea muchísimo mejor, de una muchísima más calidad, pero a nivel de impacto publicitario, Mediaset se ha llevado la palma estos días. Estoy hablando del lunes y martes. Entonces, sí, quería añadirte un poco, cuando has nombrado el impacto publicitario, la decisión que te he comentado de RTL no es una decisión descabellada. Todo viene porque, digamos, el pagar esa plataforma de distribución de TDT no tiene rendimiento. Al final, en Alemania, prácticamente la recepción de TDT pues puede ser un 5%. Digamos, mantener toda una red TDT para llegar a un 5% prácticamente no tiene impacto en cuanto a publicidad. Entonces, no sacan recursos de publicidad para mantener y pagar esa red TDT. Pues entonces, cortamos ese medio y nos metemos en otro medio a través de Internet. O sea, es un problema de rendimiento económico de una plataforma. Aquí, en el futuro, si alguna de las televisiones clásicas pues efectivamente no tiene capacidad de sobrevivir ni asociándose de ninguna otra manera, pues prescindirá de esas plataformas de broadcast y seguirá en las de Internet y no pasa nada, seguirán funcionando. Ahora, dicho esto, es muy complicado colocar y decirle una marca. A día de hoy es muy difícil decirle una marca, no, mira, te estoy ofreciendo un contenido de calidad que se va a ver única y exclusivamente en redes. En Estados Unidos es mucho más fácil que aquí. Aquí es muy difícil llegar a una marca y decirle, vas a llegarle a 80.000 consumidores de tu marca de manera directa a través de la red. No. Te dicen, no, mira, yo prefiero llegarle a 2 millones de espectadores, ya veré si es un público directo mío o no. Si no es un público directo mío, ya llegará mi agencia de medios, se tratará de organizar. Yo creo que la tendencia va hacia lo otro, hacia dirigirte única y exclusivamente a tu público. Yo lo entiendo así. Deberíamos luchar por ello. Bien, ¿alguna otra consideración? Bueno, pues porque además es que justo son las 2, o sea que hemos ajustado el tiempo a la perfección.
Yo creo que el panorama, el debate, el tema del debate era el presente y el futuro inmediato de la televisión, porque un futuro a largo plazo, independientemente de todo aquello que va a cambiar, vemos que está cambiando, pues es muy difícil, en cualquier situación es muy difícil plantear un futuro a largo plazo en medios de comunicación, pero el presente más o menos yo creo que ha quedado perfectamente definido. La exposición de José María nos lo ha dejado muy claro. El futuro lo hemos debatido, creemos que se han creado líneas que de aquí pues a poco tiempo, vosotros cuando os incorporéis a la profesión, pues seréis los primeros testigos de todos estos cambios que hemos debatido aquí. Yo creo que es un futuro cambiante, pero un futuro esperanzador. Yo creo que es un futuro con muchas expectativas nuevas, con una manera de entender la relación de las personas, de las empresas, de las marcas con los usuarios, con los contenidos, y eso va a crear pues nuevas estrategias, nuevos perfiles profesionales necesarios, nuevas formas de investigar, nuevas formas de crear, nuevas formas de producir, nuevas herramientas se van a descartar. En el camino quedarán alguna de estos modos de transmisión que nos hemos visto aquí, que nos ha traído José María, pues algunas quedarán en el camino, seguramente quedarán en el camino, pero lo bueno es que en ese sentido creo que estamos en un momento muy interesante. Y eso siempre es bueno. Yo creo que eso siempre es bueno. Como conclusiones globales, por lo que hemos hablado, yo creo que la principal conclusión es que la personalización y la movilidad, que es otro tema importante, que no hemos tocado tangencialmente, pero que es importante, el tema de la movilidad está determinando también mucho tanto la creación de contenidos, el cómo se crean esos contenidos, porque no es lo mismo crear un contenido para Internet que para el móvil o para el iPad, ¿no? Que estamos todos acostumbrados a ya ver contenidos en un iPad, ¿no? En una pantalla pues como la que estaba usando Roberto durante toda la exposición, ¿no? Bueno, pues todo eso está condicionando pues absolutamente todo el espectro que engloba todo lo relacionado con el mundo de los contenidos. Es decir, que en el fondo estamos en un momento en el que tenemos que estar pendientes, tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar muy metidos, muy introducidos, viendo absolutamente todo lo que se está haciendo, que las grandes empresas pues están creando líneas, pero que no van a ser definitivas, es decir, que ahora Netflix es la compañía número 1 probablemente de suscriptores en el mundo. A lo mejor dentro de 3 años estamos hablando que Netflix quedó en el olvido y está otra nueva, con otras características, porque tiene algún Google o quien sea. Algún punto o ha creado una línea estratégica que ha influido más o que se ha difundido, ha sabido posicionarse mejor, ¿no? Y entonces pues en esta incertidumbre pues hay que estar siempre muy, muy atentos. Bien, yo creo que los objetivos de la Masterclass de hoy se han cumplido. Hemos traído a 2 profesionales que nos han situado en el presente y en el futuro inmediato de la televisión. Por lo tanto, les agradezco mucho su presencia. La verdad es que la relación de la universidad con el mundo de la empresa, con los profesionales del día a día, creo que debería ser no solamente como una masterclass, sino que debería ser constante y continua, y deberíamos tenerlo en ambas direcciones, además, no solamente tener aquí a profesionales, sino que incluso las empresas vinieran más a la universidad a buscar pues investigaciones posibles o proyectos o cualquier otro tipo de colaboración. Yo salí de aquí hace 9 años, o sea que bueno, y aquí estoy. Bueno, pues el caso es que agradecerles, os pido un aplauso para ellos. Un aplauso también para vosotros, agradeceros estar aquí. También deciros que también quiero pedir un aplauso pues para mucha gente que ha colaborado, todas las personas que veis por aquí pues han colaborado, los alumnos de máster, alumnos de doctorado que han estado organizando todo esto, que no solamente las 2 horas que estamos aquí, os aseguro que lleva mucho más trabajo detrás, que es importante, que os animo también a que participéis, porque independientemente de que esté organizado por alumnos de máster y doctorado, hay una serie de masterclass que están publicadas en la página web que podéis colaborar en la organización y participar de manera activa en ellas, porque está abierta también a los alumnos de grado para que podáis colaborar y participar. En este sentido, os invito a la siguiente masterclass, que tendrá lugar no la próxima semana, sino la siguiente, el 6 de mayo, que será sobre cine y distribución de cine. También las 2 siguientes masterclass irán sobre cine y la última ya irá sobre radio.
invitaros también pues a participar, a colaborar, e invitaros también a que vengáis, porque también vendrán, pues ya lo tenéis publicado, vendrán personas de la profesión que nos van a tratar de introducir en lo que es la actualidad, lo que es el momento actual de cada uno de los temas que vamos a debatir en estas masterclass. Muchas gracias y hasta la siguiente. Gracias.